Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Emens Yo soy Silvia Ogenberg. y les vamos a presentar cómo PNL y salud puede ser una saludable asociación y cómo la PNL puede involucrarse y puede aportar muchas herramientas muy poderosas para generar y potenciar nuestra salud y bienestar. Vamos a comenzar pensando un poco cómo estamos como médicos y como penelistas, cómo vemos en este momento la situación de la salud y de la atención en salud. Con esta pregunta, ¿y por casa cómo andamos? Que muchas veces podemos hacernos. Por un lado vemos que como médicos estamos en un paradigma cientificista, con una formación universitaria muy técnica, en un entorno que es particularmente hostil, y muchas veces poco reconocidos y poco cuidados por el mismo sistema. Y vemos que los pacientes muchas veces no son suficientemente o adecuadamente escuchados, comprendidos y contenidos. El entorno de salud, como decíamos, se ha ido convirtiendo en un entorno hostil muchas veces por los tiempos reducidos en la atención, las agendas saturadas, los recursos limitados muchas veces, la desigualdad en cuanto a lo que son los seguros y las coberturas de salud, prepagos y obras sociales, las demandas académicas necesarias y el tiempo que insume la formación continua por los crecientes conocimientos y los nuevos descubrimientos científicos, junto a la litigiosidad creciente y la agresión verbal y física que sufren muchas veces los profesionales de la salud. Y todo esto obviamente genera estrés en el personal de salud que termina desgastándolo y afectando la propia salud de los efectores de salud. Y en esta situación de la medicina, muchas veces el médico termina siendo reemplazado por el paciente por el ya conocido doctor Google, y esto nos distancia de nuestros pacientes. Ya hemos comentado que en el siglo XVII, a consecuencia del paradigma cartesiano, mente y cuerpo han sufrido un divorcio en cuanto a su atención, en cuanto a su cuidado, esto en Occidente, ¿verdad? Y hemos comenzado el camino del ser integral hacia el genoma humano, buscando cada vez más detalles en lo físico. Un viaje que nos llevó a conocer muy en detalle cosas de lo físico del cuerpo, pero que también llevó un cambio en la ecuación en la relación entre médico y paciente. Cuando normalmente esta relación debería ser una relación de ida y vuelta, donde el paciente sea un protagonista activo y responsable de su mantener su salud y de su curación, se ha ido convirtiendo con el tiempo en una relación médico-enfermedad, donde el paciente queda en un segundo plano y se ha convertido en una víctima pasiva muchas veces, que a lo sumo acompaña, pone su buena voluntad en la curación y se ha convertido muchas veces en el campo de batalla. La salud ha adoptado, en no pocas veces, la situación de una verdadera metáfora bélica, donde luchamos contra o prevenimos la enfermedad en vez de generar salud. Afortunadamente, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos comenzado de alguna manera un camino de regreso. Han surgido estas nuevas disciplinas, estos nuevos conocimientos que nos han llevado a conocer mejor las profundas interrelaciones entre el cerebro, el sistema endocrino, el sistema inmune, la mente y las emociones. Surgió la psiconeuroinmunoendocrinología de la mano del doctor Robert Eider. La doctora Candice Pert, una neurobioquímica, nos ha demostrado que las emociones tienen que ver con una base bioquímica y que esas moléculas de la emoción bañan cada célula de nuestro organismo. Con la epigenética hemos aprendido que podemos ser los que generamos cambios en nuestro propio ADN y en el comportamiento de nuestro propio ADN, y no estamos condenados a nuestra herencia, sino que podemos forjar nuestro destino, y además podemos esculpir nuestro cerebro a través de la experiencia, gracias a esto que hemos descubierto de la neuroplasticidad autodirigida. Y han surgido los institutos de medicina mente-cuerpo que han vuelto a poner en primer plano esta profunda relación entre distintos niveles de este ser integral, que somos seres multidimensionales, mente, cuerpo y alma. Dice el doctor Richard Bartlett que la medicina tiene un enfoque problemático. Desde el vamos, cuando uno va al médico, una de las primeras cosas que se preguntan es ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es su problema? No tenemos mucha práctica en el arte de sentirnos bien porque la totalidad de nuestro sistema médico se basa en el tratamiento de la enfermedad y no en el mantenimiento de la salud.
Esto nos trae también este concepto de que muchas veces nos enfocamos en el problema en vez del objetivo, que es generar salud. Muchas veces estamos con el énfasis en el marco problema de la enfermedad y no en el marco objetivo de la salud, que debería ser nuestro norte, porque recordemos que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud dice que salud no es la sola ausencia de enfermedad. Y esto nos lleva a pensar en la salud como un objetivo en sí mismo, esto que trae el doctor Antonovsky, este concepto de la salutogénesis. Ahora, ¿cómo encajan la PNL y la salud, que es el motivo de nuestra charla, de nuestra ponencia? Como médicos y como panelistas nos hemos sentido, cuando frecuentamos uno y otro ámbito, tanto el de la medicina como el de la PNL, muchas veces como sapos de otro pozo, porque escuchábamos frecuentes críticas en un terreno hacia el otro y en un ambiente hacia el otro. Obviamente, como hemos comentado previamente, las medicinas mal llamadas alternativas complementarias se han puesto muchas veces del otro lado de la brecha de la medicina convencional, cuando esto no debería ser así. Y con el tiempo hemos descubierto que juntar, asociar, combinar, integrar la PNL y la salud podía ser un verdadero puente de unión que no solo nos ayudara a nosotros a integrar este conocimiento en pos de nuestra misión y visión, sino también que pudiera ayudar mucho a nuestros pacientes y pudiera aportar mucho al bienestar y a la salud. ¿Qué es la programación neurolingüística para aquellos que no la conocen? Es una disciplina muy joven y eminentemente práctica, creada a mediados de la década del 70 en el joven campus de Santa Cruz de la Universidad de California en Estados Unidos, de la mano de profesor y maestro y alumno John Grinder y Richard Bandler, modelando las excelentes habilidades comunicacionales de referentes de la época como eran Virginia Satir, Fritz Perls y un poco más tarde Milton Erickson. Básicamente la PNL se puede definir de muchas maneras, pero es un modelo pragmático de cómo funciona la mente humana, que aporta numerosas herramientas prácticas aplicables a muchas otras disciplinas y que está ampliamente aceptada en algunos terrenos, pero aún poco conocida o aplicada al terreno de la salud. La PNL puede ser considerada una metadisciplina realmente todoterreno. Puede ser aplicada al liderazgo y al management, a las ventas, al arte y la creatividad, a la educación, deporte, psicoterapia, coaching y también a la salud. Y es capaz de aportar mucho. ¿Y de qué manera puede aportar a la salud? De múltiples maneras. Primero, porque uno de los presupuestos básicos de la PNL dice que mente y cuerpo son parte de un mismo sistema cibernético. ¿Les suena este concepto de las medicinas mente-cuerpo? La PNL ya lo dice como uno de sus presupuestos básicos. También es un paquete de herramientas comunicacionales muy poderosas para la comunicación eficaz y el liderazgo resonante. Entre sus definiciones, la PNL es el estudio de la experiencia subjetiva humana. ¿Qué es la salud? Un estado, una experiencia subjetiva, integral, multidimensional. Y también la PNL es epistemológicamente el modelado de la excelencia. Conoce a través de modelar, a través de la extracción y creación de modelos eficaces y elegantes, efectivos. Esos modelos pueden ser extractados de otras disciplinas y ser combinados e integrados. Así que la PNL tiene mucho para darnos. Como profesionales de la salud, estamos llamados a ser comunicadores y líderes eficaces. ¿Para qué? Para liderar no solamente nuestros sistemas de salud, a compañeros y a estructuras que se relacionan con la atención de la salud, sino también a liderar procesos de sanación, porque también somos líderes cuando ayudamos a otros a sanar. Ahora, la comunicación y el liderazgo en salud son una queja frecuente. Solemos decir, acá falta comunicación. Y suelen ser consideradas habilidades blandas, muchas veces subvaloradas y relegadas en la formación profesional y menospreciadas en la práctica cotidiana, relegadas a lo técnico por lo técnico. Y el profesional muchas veces sale al ruedo con lo opuesto, con lo que aprendió de su familia y no con lo que debería haber aprendido durante su formación como médico o como profesional de la salud. Aun cuando sabemos que la calidad de nuestra comunicación interpersonal depende de muchas cosas y hace en forma definitiva y decisiva a la relación con nuestros pacientes. Sabemos que de una buena comunicación depende la participación activa del paciente, la adherencia al tratamiento, la efectividad de cualquier terapia que implementemos, el uso apropiado de los recursos y aún
también la prevención de aspectos médico-legales. Y también es muy importante la comunicación intrapersonal, porque hace a la calidad de la relación con nosotros mismos, que podamos alinear cuerpo, mente y alma, hace a que realmente podamos cuidarnos en nuestra salud, podamos cuidarnos y podamos cuidar al que cuida. Hay dos grandes vicios que interfieren en nuestra comunicación, que actúan como barreras en la comunicación. Probablemente haya más. Probemos decir que uno de los dos grandes vicios es el decir sobre el comunicar. El pensar que si el otro no entiende es porque es problema del otro y no problema nuestro. Aun cuando la PNL nos dice en uno de sus presupuestos que el significado de la comunicación está dado por la respuesta que obtenemos, independientemente de la intención de nosotros como comunicadores. O sea que nos pone en el rol de principales responsables de lo que comunicamos a nuestros pacientes. Y la otra gran barrera es pensar que el qué es más importante que el cómo. Cómo decimos lo que decimos es crucial. Lo que decimos, más allá de las palabras, adquiere un rol muy importante y particularmente en la salud. Los silencios que hacemos. Todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. Y así es. Entrar cada día a la habitación de un paciente o encontrarnos con un paciente en consulta o con un coachee y hablarle con una voz del sí y darle una sonrisa que el otro va a espejar. Pero a veces esa sonrisa no ocurre. Recuerdo el caso de un paciente añoso, que se sentía muy quebrantado por estar internado y por el problema de salud que lo había llevado allí, y en tiempos de pandemia estábamos todos vestidos con camisolines. Esa mañana mi médica residente y a mí nos habían tocado unos camisolines muy oscuros, casi negros. Cuando entramos a la habitación, el paciente nos dijo: pero qué triste, cómo están vestidas, es angustiante. Calibrando la cara del paciente y su tono de voz, ese lenguaje no verbal que es el 93% de nuestra comunicación, me di cuenta que el paciente no estaba bromeando, que realmente lo afectaba vernos así. Probablemente también, ¿no?, el sistema representacional visual para él fuera muy importante, más allá de lo que nosotras decíamos y cómo lo decíamos. Entonces hicimos el siguiente cambio. Le prometimos que al día siguiente íbamos a volver mucho más alegres a la habitación. Nos pusimos unos camisolines naranja, casi naranja fluo que teníamos. Nos dibujamos unas flores y nos las pegamos como llevando una flor en el ojal. Y así entramos a la habitación y pudimos revertir el estado emocional de nuestro paciente, para quien esto era tan importante como la manera en que le habláramos o el contenido de lo que decíamos. Recuerdo también el caso de una paciente muy joven que ahora ya es mamá, está casada, es profesional, que le había pasado por encima a un colectivo a sus 16 años, generándole graves lesiones. Todas las mañanas me tocaba curarla. Interveníamos la enfermera, la mamá de la paciente, ella que ponía su cuerpo y yo. Era un momento traumático para ella porque esto era el equivalente, el toque de mi mano era el equivalente como que le pasara por encima el colectivo, por suave que yo fuera, que había quedado con un trauma, con un anclaje allí. Y entonces, para revertir esta situación y este momento de emociones realmente angustiantes para todos, mientras la iba curando, yo iba imitando a los personajes de Super Hijitus. Este era el cómo me acercaba cada mañana para lograr un estado deseado más endorfínico en nuestra paciente y que ella pudiera atravesar ese momento. Y no solo ella, hablando, como decía Adrián, de quién cuida al que cuida, cuidando también las emociones y la psiquis de todos los que estábamos allí rodeándola, porque queríamos verla feliz, queríamos verla sana. Y es así como les digo que el día de hoy tiene un excelente estado de salud, pero no solo eso, ha formado una familia, tiene una vida de la que disfrutar. Y aún hoy se acuerda, ya ella con casi 40 años, de aquellos personajes de Super Hijitus que la acompañaron en el proceso de sanar. Qué importante que es cuando estamos con otras almas humanas, como decía el doctor Jung, y las atendemos y las acariciamos y las cuidamos y las tenemos en nuestras manos, que, como decíamos antes, ejerzamos ese rol de verdaderos líderes resonantes con nuestros pacientes y podamos, en un primer lugar, acompasar y acompañar
que es reconocer y aceptar la experiencia del otro para después poder liderar. Son dos caras de una misma moneda. Y esto es fundamental porque entender que para poder liderar necesitamos primero acompasar es un concepto clave. Y cuando acompasamos desde lo verbal y desde lo no verbal. Y muchas veces más desde lo no verbal que desde lo verbal. Porque como les decía Silvia, primero, esto del 93% del no verbal se convierte en algo muy importante a la hora de acompañar y acompasar la experiencia del otro. ¿Y para qué acompasar? Para generar una relación de acuerdo, de confort, de armonía y de afinidad que llamamos rapport, y que es fundamental y que es condición sine qua non para liderar. Así que es muy importante, no solamente lo que digo, sino muchas veces es más importante aún cómo digo lo que digo y aún hasta cómo callo o cómo me paro. Y qué interesante esto que decís del rapport, de calibrar, del lenguaje no verbal. A veces entrar a la habitación, recuerdo un paciente, un muchacho joven que había tenido un accidente automovilístico y tenía un tatuaje, y el tatuaje era de su club favorito de fútbol, club que justo coincide con un club de mi infancia donde yo iba a hacer actividad infantil, actividad deportiva. Entonces, ¿cómo era hacer el rapport con él? Decirle, sos de tal club, y como yo tenía información, intercambiábamos la información acerca del club, y ya sus ojos empezaban a brillar de otra manera, sonreía. ¿Por qué? Porque lo llevaba de viaje de alguna manera, como nuestra mente no diferencia, nuestra mente inconsciente, lo real de lo imaginario. Entonces lo llevaba de viaje al club de sus amores, hablábamos de las instalaciones, de las actividades deportivas, y su dolor, su angustia por el trauma, un trauma facial importante, el accidente automovilístico, una persona que tenía mucho vínculo y que su cara era su carta de presentación en su actividad laboral inclusive, y cómo pudimos llevarlo de viaje en distintas ocasiones en esa internación simplemente haciendo rapport a través de observar un tatuaje. Por eso reitero siempre esto de lo importante de estar disponible para el otro, estar atento al otro, calibrando los mensajes que nos está dando. También hacer rapport de otras maneras, la cultura del paciente, la historia del paciente. Recuerdo un paciente también, un viejito, que se advertía que realmente él era muy culto, usaba un lenguaje muy acabado. Entonces fue simplemente preguntarle qué había estudiado. Y eso permitió que desarrollara toda su historia de vida. En su historia de vida aparecieron, entre otras cosas, el tango. Cada mañana en que me acercaba a él, que tenía que ir a curarle unas úlceras que tenía en las piernas, consistía en cantar juntos tango. Entonces el dolor que generaba esa curación se veía mermado por esto que nos hacía a los dos, ¿no? El tango. Dicen que cuando estamos cantando, cuando estamos bailando, entramos en trance, ¿no? Nuestras ondas cerebrales se hacen más lentas y podemos entrar en el túnel del tiempo de un viaje hacia aquellos que deseamos. Por supuesto, siempre volvemos a esto de que cambia inmediatamente nuestra química. Y aunque estuviéramos bailando en la imaginación y no en la realidad, estábamos bailando juntos en ese momento, y cuando habíamos terminado de curar la pierna, no había habido dolor, sino que había sido un momento de alegría. A su vez jugábamos con los mensajes del tango y completábamos oraciones fraseando como uno busca lleno de esperanzas, y entonces yo le daba el pie y el camino que los sueños. Entonces, de esta manera íbamos bailando con la música, con la historia, con la poesía, y eso nos llevaba de viaje, a él y a mí, porque siempre, y reitero, es importante protegernos nosotros. En el avión, dicen que cuando el avión se despresuriza y existe la potencialidad de un accidente, bajan las máscaras, y que la máscara se la tiene que colocar primero el adulto para después poder atender al niño, para poder atender al enfermo, para poder atender al desvalido. Entonces, si quien cuida no está en condiciones, ¿cómo puedo ofrecerle lo mejor al otro? Y a veces nos encontramos con pacientes que, por ejemplo, tienen demencia, que tienen deterioro cognitivo. ¿Cómo entendernos con ellos? Sin embargo, muchas veces no se acuerdan de lo que hablamos hace un rato o no pueden comprenderlo, pero suelen tener muy buena memoria de su lengua natal,
de sus experiencias juveniles. Entonces estaba aquel paciente que había sido boxeador, por lo tanto, ese era nuestro tema de conversación. Y nos habíamos ido de viaje juntos a su club de boxeo, a sus tiempos juveniles, y de esa manera lográbamos en él una sonrisa, su confianza, porque en medio del deterioro cognitivo, en medio de la demencia, ellos pueden vernos como una gran amenaza, pero si aquello que parecía una amenaza se convertía en alguien familiar, en una amistad, en alguien anclado, asociado, con una memoria tan positiva para él como era lo que había hecho en su juventud, ese estado cambiaba inmediatamente, y la colaboración que obtuvimos del paciente, así como su mejoría a lo largo de la internación, fue maravillosa. Aparte que le habíamos puesto un apodo, a veces lo llamamos por el nombre, lo cual ya llamar a alguien por el nombre en lugar del apellido acorta las distancias. Ni hablar si tenía un apodo que identificaba nuestra relación médico-paciente. O aquella paciente italiana, muy viejita, confundida, angustiada, a la que empezamos a hablarle en su lengua natal. Como sabemos, la lengua natal es algo que nunca se pierde, es algo que nunca se olvida, más en las edades avanzadas. Y empezamos a cantar, con lo cual ella empezó a cantar una canción infantil de su Italia, de su Calabria, y de estar enojada con nosotros y querer pegarnos, pasamos a ser grandes amigas. Entonces esto es hacer rapport. Es un rapport diferente, no es el rapport de una entrevista que podemos hacer en una empresa, no es el rapport que buscamos establecer con alguien a quien queremos caerle simpáticos, sino es el rapport para que alguien nos permita ayudarlo, cuidarlo, porque la palabra cuidar tiene que ver con curar. Y es importante cuando estamos en la relación con nuestros pacientes, con aquellos que nos piden ayuda, no solamente con nuestros pacientes, sino con cualquiera que se arrima a nosotros, tener en consideración y observar, ser muy observadores y ver esas claves mínimas que ocurren. Y la PNL nos da herramientas para detectar claves mínimas en los movimientos de los ojos, en las palabras que el otro utiliza, en las posturas, en los gestos, en las microexpresiones. O sea, en distintos canales en los que se expresa un otro. ¿Para qué? Para poder hacer rapport, para poder diseñar el lenguaje de influencia más apropiado para poder hablar, en los ejemplos que daba Silvia, o chequear rápidamente cómo el otro recibe nuestras recomendaciones, porque esa es la base también del éxito de aquello que estamos recomendando e indicando. Es muy importante esto de qué lado me pongo, esto de tener conciencia de la existencia, del entrenarnos en la detección y el empleo sistemático y habitual de que nosotros tenemos campos de representación de nuestras imágenes, sonidos y sensaciones en el espacio. Nosotros vemos y nos acordamos y proyectamos esos pensamientos en el campo que nos rodea. Hay una parte de ese campo que tiene que ver con aquello que valoramos positivamente y otra con cosas que valoramos tal vez negativamente, o cosas que criticamos y cosas que aceptamos, campos donde somos más críticos y campos donde aceptamos mucho más eso que recibimos. Hay una parte de nuestro campo en donde si nosotros nos ubicamos de ese lado, nuestro mensaje, nuestra comunicación puede ser aceptada de mucho mejor grado por ese paciente. Y por lo tanto, eso mismo que decimos y la manera en que lo decimos puede ser mucho más efectivo. Tener en cuenta esto es una herramienta más que nos da la PNL de cuarta generación para poder reconocer de qué lado nosotros podemos ser mucho más efectivos cuando damos una recomendación a un paciente. Y también es importante reconocer esto, de qué lado del mostrador nos ponemos. Porque a veces un paciente está viviendo una experiencia y nosotros tenemos que ponernos en el lugar y en los zapatos de ese paciente. ¿Cómo ve las cosas desde ese otro lugar el paciente? ¿Y cómo la ven incluso los auxiliares o las personas que nos ayudan a atender a ese paciente? ¿Y qué tenemos en común con el paciente en ese proceso? Hay un modelo clave que es el modelo de las posiciones perceptuales. Y ponernos en los zapatos del otro, en lo que en PNL llamamos la segunda posición, es fundamental para cualquier persona que atiende la salud de un otro.
podemos entender lo que le pasa al otro, poder tener una empatía cognitiva, como dice Goleman, pero también Goleman habla de una empatía propiamente dicha, que no es solamente entender, claro, le duele, entiendo que esto le duela, sino también sentir el dolor del otro. Algo que nos dijeron muchas veces es, pero no podemos meternos en las emociones del otro porque podemos quedar atrapados por esas emociones, y ahí nos hemos privado de la posibilidad de sentir el dolor del otro. Acá la clave no es no sentir lo que siente el otro, sino darse cuenta que rápidamente, cuando sentimos que al otro le duele, además de entender que le duele, poder pasar a la acción, pasar a este nivel, a esta octava superior de la empatía, que es la compasión empática. Es decir, entender lo que le pasa al otro, sentir lo que le pasa al otro y pasar a la acción, no quedar embargados por esa emoción, sino poder pasar a la acción. Y esto es un elemento que se está teniendo en cuenta mucho en las admisiones en Estados Unidos ya hace varios años para los profesionales de la salud, especialmente en el campo de la medicina y afines. Un buen interrogatorio es clave. Los médicos y aquellos que interrogamos a otros en salud, sabemos que a veces nuestros pacientes nos cuentan las cosas, pero en forma muy vaga e inespecífica. La PNL nos aporta preguntas de precisión a través de un modelo básico que se llama metamodelo, que es un set de preguntas que nos permiten conectarnos con la experiencia de aquella persona que nos está contando algo. Y esto es clave, fundamental para poder ayudarlos de una manera mucho más efectiva. Y también existen algo que son los metaprogramas, que son estilos de cómo nos motivamos, cómo decidimos, cómo hablamos, cómo elegimos. Y nos permiten estos estilos, conocer estos estilos, que son verdaderos programas mentales, programas de los programas, nos permiten hacer rapport, nos permiten motivar al otro e incluso poder elegir un mensaje de influencia más apropiado para, nuevamente, que nuestras recomendaciones sean mucho más efectivas. Y recuerdo en esto de los metaprogramas un paciente que tenía que decidir dializarse. Sin embargo, por más que le explicábamos y que él comprendía perfectamente la importancia de dializarse, que esto podía involucrar su vida si decidía lo contrario, y también su familia que le pedía por favor, sus hijos, sus nietos que le pedían por favor que lo hicieran, sin embargo, este criterio interno que tenía el paciente, ¿no? Lo que yo pienso, independientemente de lo que digan los demás, un metaprograma poder muy importante porque no permitía él, uno lo calibraba y cuando tratábamos de flexibilizar su voluntad nos ponía una barrera muy importante y un alejarse de eso que le daba miedo, eso que pensaba que podía quizás involucrar su vida. ¿Por qué? Porque había una creencia limitante instalada por algunos amigos de su mismo grupo etario que le decían: si te dializas te vas a morir, si te dializas no vas a vivir. Todo esto aplicaba, ¿no? Acompañando esa creencia limitante, acompañada con el miedo y a estos metaprogramas, ¿no? El criterio interno que tiene que ver con el principio de autonomía que tiene el paciente desde la ética médica. No podemos hacer nada que ellos no nos permitan. A su vez, el poder, muy importante, más importante que la afiliación, más importante que el afecto, el amor que podía sentir por su familia que le estaban pidiendo que lo hiciera. Bueno, el paciente se fue de alta y un día fue él el que solito vino a pedirnos por favor que lo ayudáramos y quien quiso y se dispuso a dializarse, y como había una congruencia entre lo que pensaba, sentía y hacía, su evolución fue absolutamente favorable y pudimos darlo de alta después de varios días. Bueno, esto es fundamental, así como en otros casos es lo contrario. El metaprograma afiliación está mucho más presente. Hay pacientes que se encuentran, por ejemplo, deprimidos, desconsolados, pero que sin embargo, por el amor a su familia, sus hijos, sus nietos, su pareja, deciden salir adelante. Y es por allí donde nosotros trabajamos entonces para acompañarlos a potenciar su espíritu y su intención de sanar. Dijimos que la PNL puede ser definida entre sus varias definiciones como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Eso que pensamos, sentimos y eso que hacemos tiene que ver con quiénes estamos sintiendo o cómo estamos experimentando la vida en cada momento.
Y la congruencia y la coherencia entre nuestro pensar, sentir y actuar, y entre nuestro ser, hacer y tener, es fundamental, porque las disarmonías llevan a la enfermedad y la armonía nos permite mantener la salud y nos da sentido y nos da coherencia. En este sentido es muy importante, porque cuando están en coherencia generamos moléculas de la emoción saludable, como decía Candice Pert. Esas moléculas actúan sobre nuestro ADN, esa energía positiva llevan a que nuestros genes se expresen positivamente. Estas experiencias saludables desarrollan un cerebro saludable y generan realidades saludables, e incluso de otras formas energéticas más en las que sabemos que se comunican nuestras células, generan salud en nuestro cuerpo. Y esos estados positivos y potenciadores podemos anclarlos en nuestros pacientes, es decir, que calibrando esos estados, dándonos cuenta que cuando nuestros pacientes están en estados positivos, podemos hacer que estos estados se perpetúen y puedan ser utilizados en momentos posteriores. Mediante toques delicados y precisos podemos generar anclajes, un modelo muy poderoso en la PNL. Y algo que la PNL ha tomado, y mucho de Milton Erickson, son precisamente los cuentos y las metáforas. Como decía Andersen, los cuentos se escriben para que los niños se duerman, pero también para que los adultos despierten. Y esto es realmente muy poderoso, y sobre todo en la utilización en salud, porque el poder de la metáfora es increíble. Nosotros podemos utilizar la metáfora para explicar conceptos complejos, podemos entrar en el mapa de nuestros pacientes a través de la metáfora. Cosas que son complejas desde el punto de vista técnico, ser entendidas en forma muy sencilla. También para hacer rapport, cuando hablamos su lenguaje en forma metafórica, e incluso para elaborar verdaderos cuentos terapéuticos que nos ayudan a entrar en el mapa, a conectar con el hemisferio derecho de nuestros pacientes. La metáfora ayuda a que entren en un trance leve, los asocia con la experiencia, y a través de la analogía y el isomorfismo podemos lograr realmente cosas maravillosas. Así es. Y bueno, hay muchas historias, porque diariamente construimos historias con nuestros pacientes. Pero sin embargo hay una historia reciente, muy resonante, de un paciente joven, un adolescente de 17 años, que tiene leucemia, está en su fase de sanación, está en etapa de pretrasplante, y realmente a esta edad donde están abrazando la vida, atravesar estos procesos, paralelamente a las pulsiones lógicas de un adolescente que está terminando el secundario, que tiene su novia, que tiene sus amigos y que debe estar con nosotros en el hospital en lugar de estar en la escuela o paseando, es un proceso realmente difícil. Y así es que llegué a la habitación de mi pacientito y advertí al revisarlo que tenía múltiples tatuajes. Y esos tatuajes, por esas cosas de la vida, hasta los tatuajes que eran como una flor, tenían pinchecitos, todos tenían pinchecitos. Y a su vez, reiteradamente las remeras también tenían imágenes de pinchecitos, inclusive con cactus. Entonces un día en nuestras conversaciones, que realmente eran conversaciones extensas y profundas, que trascendían la enfermedad, porque también, reitero, uno pretende llevarlos de viaje de un estado presente a un estado deseado. Y en estas conversaciones que muchas veces no solo tienen que ver con la enfermedad, que es un aspecto de la vida, es algo que les está tocando transitar, pero que no es su vida es mucho, mucho, mucho más que eso. En este ampliar el mapa y darles la posibilidad de salir de viaje por los otros contextos de la rueda de la vida. Entonces estuvimos conversando y le pregunto, ¿te gustan los cactus? Sí, me gustan mucho los cactus. Bueno, no tardé muchos días en llegar a la habitación una mañana con un cactus, al que bauticé Paul. Entonces le empecé a contar a mi paciente la historia de Paul. Le digo, mira, Paul es joven, es pequeño, es chico todavía, como vos. Y fíjate que Paul tiene una cantidad de espinas. Sin embargo, esto no quiere decir que Paul pretenda ser agresivo con nadie. Paul desarrolló las espinas porque es una manera de sobrevivir a los climas muy cálidos donde no hay agua. A veces los seres humanos también desarrollamos espinas para defendernos. Y nos defendemos de muy distintas maneras, inclusive a veces
hasta enfermándonos. Como ustedes saben, en la pirámide de los niveles lógicos, muchas veces las enfermedades que tienen que ver con la inmunidad, como en este caso una leucemia, tienen vínculo muchas veces con aspectos no resueltos de la identidad. Y a veces tenemos cuestiones de nuestros orígenes que nos llevan de viaje por a dónde pertenecemos, quiénes somos. Fuera de este comentario que les hago a ustedes, a mi paciente le empecé a contar la historia de cómo iba a ser la historia de Paul, estableciendo un paralelismo con su propia historia de vida. Bueno, y Paul va a crecer como vos vas a crecer, como vos estás creciendo. Y pasarán los años y Paul será un cactus grande. Seguramente habrá dado muchos hijitos y me imagino, cuando vos también hayas crecido y vengas con tu novia, y a lo mejor quizás en ese momento hasta sea tu esposa, y vos también, como Paul, tengas hijitos y yo sea más viejita, y me saludes y me digas, doctora, ¿me reconoce? Soy yo. Ella se acuerda y estos son mis hijos. Y estableciendo en esta historia el paralelismo entre Paul y estos pinches que los seres humanos desarrollamos para sobrevivir, y que así como Paul tiene futuro, cada día que Paul crece, él está creciendo, cada día que Paul vive, él está viviendo, y que los hijos que Paul dé a la vida serán los hijos de distintos tipos de hijos, porque a veces escribimos un libro y también es un hijo, ¿no? Y otras cosas que hacemos son nuestros hijos, los hijos que quiera él tener, él también traerá a la vida a sus hijos. Y esto abre una puerta de esperanza, esto abre el mundo interior de nuestros pacientes, un mundo de infinitas posibilidades. Qué importante que son las metáforas, el lenguaje metafórico. Y dijimos que la PNL también es el modelado de la excelencia. La PNL conoce a través del modelado. Y es una metadisciplina que es aplicable a otras disciplinas porque es capaz de modelar otras disciplinas, de encontrar esas diferencias que hacen la diferencia en el éxito de otras disciplinas. Si la PNL nos permite extractar modelos efectivos, fáciles de comunicar, ecológicos y sencillos y elegantes de otras disciplinas, es muy importante a la hora de poder combinar esos modelos, extractarlos y combinarlos para abonar precisamente a este paradigma de la medicina integrativa, para hacer nuevos diseños y nuevas técnicas y nuevas herramientas aún mucho más poderosas. Por eso decimos que la PNL nos proporciona herramientas prácticas y muy valiosas para la comunicación en salud, tecnologías costo efectivas, fáciles de aprender con el entrenamiento adecuado, factibles de ser aplicadas en forma eficaz en el contexto espacial y temporal de una consulta, no nos aumentan mucho el tiempo, que pueden incorporarse en forma natural en la práctica profesional, con la voluntad y el tiempo y la dedicación, simplemente para aprenderlas y para practicarlas. Y también es una gran herramienta para poder ampliar nuestra capacidad como sanadores. Decía Abraham Maslow que si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Por lo tanto, decimos en PNL, y dice uno de sus presupuestos, que aquel que tiene múltiples opciones es más flexible. Las múltiples opciones nos dan flexibilidad. Y al ser más flexibles estamos en una mejor disposición para ser los líderes de nuestros sistemas y los líderes de los procesos que buscamos liderar. Entre ellos el de la sanación. Así que tener muchas herramientas, tener más herramientas, amplía nuestra conciencia, amplía nuestras opciones, amplía nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de liderar procesos de sanación. En definitiva, potencia nuestro poder sanador. Muchas gracias a todos. Esperamos que les sea útil y esperamos que se interesen en la programación neurolingüística. Así es, muchísimas gracias.